Alberto Fujimori, el mejor presidente de los últimos 50 años, acaba de pasar a la eternidad y la mayoría de los peruanos lamenta su partida. Los únicos que celebran, porque así de miserables esta gente, son los zurdos de mierda, pero eso viene más adelante. Nacido en Lima el 28 de julio de 1938, Fujimori comenzó su carrera en las aulas como ingeniero agrónomo y rector universitario, antes de irrumpir en el escenario político en el 90. El chino se postuló a la presidencia del Perú y la ganó contra todo pronóstico, bajo la bandera del partido Cambio 90, un movimiento prácticamente desconocido, con un estilo sencillo y directo, y el eslogan honradez, tecnología y trabajo, que conectó rápidamente con la población que veía en él una alternativa distinta frente al escritor Mario Vargas Llosa. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá Y vaya que tuvo razón. Hasta el día de hoy, tú estás viendo este vídeo gracias al chino. Tú estás viviendo en un país medianamente estable gracias al chino. ¿Dónde estaríamos ahora si no fuera por él? ¿Estaríamos vivos? No lo creo. Durante esa época el país estaba hecho trizas debido al nefasto primer gobierno de Alan García, pobreza extrema, hiperinflación y terrorismo, y tenían que tomarse medidas drásticas, algo que solo el chino fue capaz de hacer. Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana. Y así lo contaba el chino en sus videomemorias que publicaba en YouTube. El Perú era un país con la mayor inseguridad del mundo. Tenía 2 movimientos terroristas. Mataban en la calle. Habían coches bomba, apagones. Teníamos la hiperinflación más grande del mundo. La gente no conseguía los alimentos. Hacían colas. Era un país caótico. No había más remedio que el Fujishock. No había tiempo ni para medidas tibias y menos graduales. El único camino era el shock. Esa fue mi primera gran decisión, que marcaría el rumbo de todo mi gobierno. Y no solo de su gobierno, sino del futuro del país en el que vivimos hoy. El shock consistía en la liberación del comercio exterior, la eliminación de controles de precios y la privatización de empresas estatales. Se eliminaron barreras arancelarias y se promovió la apertura comercial para fomentar la competencia y la eficiencia en el mercado, y así atraer la inversión extranjera. Se privatizó empresas estatales en sectores como la minería, la energía, las telecomunicaciones y la banca. Se redujo el gasto público y la eliminación de subsidios. Se creó una nueva moneda, el nuevo sol, para reemplazar al INTI. Y gracias a estas medidas, el Perú fue saliendo del hoyo en el que estaba sumergido. Una cosa de locos. Después vino la captura del más grande genocida que el Perú haya tenido, Abimael Guzmán, líder del Partido Comunista Terrorista Sendero Luminoso. Y así lo informaban en la TV de aquella época. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. El chino lo presentaría al mundo entero vestido a rayas. Unos piensan que es una gran derrota, lo sueñan, loco. Decimos, sigan soñando, es simplemente un recodo, nada más. Que viene el clavo. Abimael Guzmán, capturado. Ustedes lo pueden ver ahí con el traje a rayas. ¿Pero por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. Ya en el año 96 ocurriría otro hecho histórico. El 17 de diciembre de aquel año, en el distrito de San Isidro, Lima, Perú, 14 miembros de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno
militares de alto rango y empresarios que asistían a una celebración con ocasión del 63 aniversario del nacimiento del emperador de Japón, Akihito, organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en el Perú, Morihisa Aoki. ¿Cómo salvarlos? El chino tenía una idea. Yo digo, pero ¿por dónde poder entrar? Y sin que sea sorprendido por los separatistas. Digo, el razonamiento lógico es, bueno, por el subsuelo. Y fue así que el 22 de abril del 97, más de 4 meses después del inicio de la toma, un equipo de 140 comandos peruanos se reunieron en una unidad secreta que había recibido el nombre de Chavín de Huántar, en referencia a un sitio arqueológico peruano famoso por sus corredores subterráneos. Montaron un asalto dramático sobre la residencia. Al final, la operación fue un éxito. Los 14 terroristas murieron. Lamentablemente, un rehén, el vocal de la Corte Suprema, Carlos Yusti Acuña, y 2 oficiales, el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez, murieron en el asalto. El chino daría un discurso después del operativo. No vamos a aceptar el terrorismo. No se debe permitir el chantaje de los terroristas, que no se debe ceder. Poco después, la televisión mostraba al chino caminando sobre los cadáveres de los terroristas. Una escena más que satisfactoria para todas las personas de bien. Fujimori después iría a prisión, después de haberse declarado culpable por los delitos de peculado, mal uso de fondos públicos, corrupción de funcionarios mediante soborno y violación del secreto de las comunicaciones e intercepción telefónica. Además, se le adjudicaron crímenes y asesinatos de Pativilca, Cantuta y Barrios Altos, que jamás fueron probados. Toda muerte de civiles e inocentes se produjo en un ámbito de guerra, en la lucha contra Sendero Luminoso. Obviamente, esta narrativa fue creada por la izquierda peruana. Estas basuras lo único que hicieron fue romantizar a terroristas y lavarle el cerebro a los jóvenes de hoy. Tal como lo anunció Abimael Guzmán capturado, la lucha de Sendero Luminoso continuaría y sería política. Y desde ese día, el terrorismo y sus aliados tergiversaron la historia. Convirtieron a Sendero Luminoso y al MRTA en víctimas y al Estado peruano en asesinos. Los terroristas eran los verdaderos asesinos. Mi gobierno solo defendió al pueblo en todos los rincones del país. La lucha en el campo ideológico la ganó Abimael Guzmán. Si no, ¿de dónde creen que salen tantos jóvenes tarados gritando Fujimori nunca más? Miserables como Javier Macías, Verónica Mendoza, Sigrid Bazán y otras basuras andantes se han encargado de mostrar sus miserias a través de sus redes sociales, con tweets de odio en contra del expresidente, sin pensar que sus hijos, nietos lo lloran. Pero el Perú les ha dado la contra, porque miles de personas se acercaron al Museo de la Nación para darle el último adiós. Fueron 3 largos días de velorio, 3 días de colas infinitas para despedirse del expresidente. Este debe ser quizás el movimiento más grande que jamás haya visto para despedir a un mandatario. El chino ya es una leyenda, y lo mejor es que a pesar de la persecución política a la que fue sometido, murió en su casa, rodeado de su familia, rodeado de amor, y sobre todo, libre. ¿Cómo le debe de joder esto a estos zurdos de mierda? Keiko, en el velorio, tuvo unas palabras al respecto. Finalmente, papito, eres libre. Eres libre del odio y de la venganza. Eres libre de esas personas que no te perdonaron, que nos rescataras del hambre y del terror. Eres libre, Pablo, de esos 16 años de prisión injusta, con una sentencia sin prueba alguna. Vuela alto, chino. Las personas con 2 dedos de frente reconocemos el legado que has dejado. Reconocemos tu lucha contra el terrorismo y las medidas económicas que tomaste para que Perú sea un lugar mejor para vivir. Ah, y me olvidaba, el chino también firmó el acuerdo de paz con el Ecuador. Estábamos ya en guerra, pero felizmente todo se solucionó. Y aquí termina el vídeo. Gracias por ver y llegar hasta el final.
Si tú también, al igual que yo, no eres fujimorista, pero reconoces el legado de Alberto, dale like y comparte. La lucha contra el surderío de mierda aún sigue y las personas de bien debemos unirnos.